Sabemos que la actividad laboral cumple un papel fundamental en la vida de cualquier ser humano, ya que es un espacio en el que nos permite desarrollar nuestras potencialidades, nuestras habilidades, y que a la vez también nos sirve como fuente fundamental para el sustento económico tanto de la persona como también del entorno familiar. Y esto nos permite mejorar la situación financiera, y también a las personas que están dentro de esta comunidad, personas con discapacidad, les puede brindar un sentido personal de bienestar. Entonces, para poder comprender mejor la situación de las personas con discapacidad en este medio laboral, vamos a iniciar conociendo algunos cuantos conceptos que nos puedan ayudar a entrar en contexto. Braco y Zucarrat nos dice que hablar de inserción laboral es hablar de brindar oportunidades para el empleado con discapacidad. Para ello es importante crear entornos laborales abiertos, accesibles, para el aprendizaje mutuo en interacción tanto del equipo humano con la persona con discapacidad y viceversa. Asimismo, Jordán de Urríez y Verdugo en el año 2003 señala que la inserción laboral en discapacitados es un proceso mediante el que se tiene como objetivo final el empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, el trabajo exactamente igual con iguales condiciones de tareas, en sueldos y horarios que el del otro trabajador sin discapacidad, refiriéndonos a empresas en donde la proporción mayoritaria de empleados no presenten discapacidad alguna. De igual manera, Muñoz define la inserción laboral como un medio para el logro de una integración social más plena de la persona con discapacidad. El trabajo tiene para la persona con discapacidad un papel instrumental posibilitador que les permite hacer lo que los demás hacen. Finalmente, podemos entender de todos estos conceptos que la inserción laboral en personas con discapacidad es poder brindarles oportunidades que están adaptadas a las necesidades tanto del mercado laboral como también de las necesidades de estas personas con discapacidad, y obviamente todo con una idea convergente que es poder generar actividad laboral, productividad y bienestar social. Con los tipos de discapacidad. El primer tipo de discapacidad que voy a tratar es la discapacidad intelectual, que es la lenta e incompleta adquisición de las habilidades cognitivas del desarrollo humano, el cual implica dificultades para aprender, comprender y recordar nuevas cosas, y que además influye directamente en el nivel de CI, es decir, en las habilidades motoras, cognitivas, de lenguaje y sociales. Además, cabe mencionar que la discapacidad intelectual está incluida dentro de las dificultades generales del desarrollo y aprendizaje como uno de los problemas de mayor incidencia. Las personas que son diagnosticadas de discapacidad intelectual sufren diversos tipos de problemas como la subestimación social, de tipo discriminatorio o de marginamiento y exclusión. Por ello, es de vital importancia que sus derechos sean respetados. Por otro lado, es importante también que una persona que ha sido diagnosticada de discapacidad intelectual se le dé apoyo y orientación necesaria a él y a su familia, ya que así puede desarrollar sus potencialidades y fortalezas individuales. También es necesario mencionar que el diagnóstico de discapacidad intelectual solamente puede ser desarrollado por un psicólogo especializado en el ámbito. Por otro lado, tenemos la discapacidad de ceguera, que se define como la pérdida parcial o total del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera, el cual depende ya del grado o tipo de pérdida de visión, tales como la visión reducida. Buenos días, yo voy a hablar sobre los elementos de la inserción laboral. La UNESCO en el 2017 menciona que se encuentra en la promoción de las prácticas eficaces en el intercambio de conocimientos a la educación inclusiva y con necesidad especial a través de las diferentes plataformas virtuales. Ellos mencionan que están construyendo sociedades inclusivas para las personas con discapacidad. En el camino a la educación especial eficaz, según la UNESCO en el 2020, existen muchos desafíos y obstáculos que no permiten que los niños y jóvenes con discapacidad puedan asistir a la escuela especializada. Pues primero se tiene que detectar a los alumnos con discapacidad, pues los prejuicios que llevan a los padres a que oculten a sus hijos, impidiéndoles una correcta educación,
y esto los está perjudicando mucho. Además, la falta de profesionales capacitados que no cuentan con las competencias, pues muchas veces esto es un punto que no es tomado en consideración. Por resultado, tienen los niños que no reciben la atención requerida. Además, las instalaciones deficientes y mal adaptadas y el material que no es aplicado para la dificultad de los estudiantes es otra de las dificultades. También tenemos la escasez de recursos, tanto financieros como humanos, que son necesarios para la educación de estas personas. Además, tenemos el apoyo familiar. La colaboración entre la familia y los profesionales es imprescindible en todos los procesos educativos, sobre todo en aquellos que conllevan una especie de dificultad. Gracias. Con las estadísticas de la población de discapacitados, he consultado algunas estadísticas, sobre todo de Sudamérica, de Latinoamérica, y bueno, en realidad los porcentajes de discapacitados han ido avanzando conforme al tiempo. Por ejemplo, según el CEPAL 2014, se estima que más de 70 millones de personas vivían con alguna discapacidad en América Latina y el Caribe entre 2001 y 2003, lo que equivale a un 12,5% de la población. Y como pueden observar en estos gráficos, realmente la mayoría de países tiene un 10% a más de discapacitados, lo que es un gran porcentaje considerando, ahí también he colocado el total de su población. Así que si observamos, ¿no?, en general América Latina tiene una población aproximada con discapacidad de 70.000 personas. Entonces es una cantidad considerable. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a pensar de que son una población considerable dentro del gobierno de cada país. Entonces se requiere también, digamos, una atención especial. Respecto a la orientación vocacional, esta debe darse para todas las personas, pero en el caso de las personas con discapacidad, esta es aún vital, podríamos decirlo. Debe ser oportuna y eficiente para que estas personas tengan una autonomía y, bueno, se integren a la sociedad. También el tener una orientación vocacional para estas personas va a favorecer a que se desarrollen, a que se potencien. Esto obviamente con el autoconocimiento, que ellos examinen y, bueno, con el conocimiento del medio en el que ellos viven, ¿no? Ahora, no es posible pensar en que ellos se integren al mundo laboral sin la capacidad acorde a los requerimientos que actualmente tiene el mercado laboral. Entonces se requiere una formación general y también apropiada, ¿no?, para cada uno de ellos según la discapacidad que tengan. Es decir, tenemos que capacitarlos, darles las herramientas necesarias para que ellos puedan adaptarse a la sociedad y realmente puedan sentirse parte de. En cuanto a las fases de la colocación laboral en discapacitados, se ha tratado de adaptar estas fases aquí en nuestra sociedad, en la realidad peruana. Nos hemos basado en un modelo mexicano. Lo primero es el compromiso institucional. Antes de poder incluir a los discapacitados en una organización o en una empresa, es importante que los colaboradores tengan conocimiento de ello. Luego está la sensibilización por medio de un taller o charlas para los colaboradores para que ellos puedan entender, empatizar con los discapacitados y que puedan eliminar sesgos o miedos e incluso prejuicios que puedan tener de ellos y que puedan tener una nueva perspectiva, porque muchas veces tenemos una idea errónea de las personas con discapacidad. Entonces estos talleres servirían para que puedan desarrollar habilidades sociales con los discapacitados. Luego está el análisis de puesto, que es importante tanto para un colaborador normal, entre comillas, como para una persona con discapacidad. Es importante el análisis de puesto
para poder ver el perfil, qué competencias debe de tener, qué habilidades y qué funciones debe de cumplir. Luego está el proceso de selección, que se divide en 4 partes. Como ven aquí está la convocatoria, que muchas veces las organizaciones ponen publicidad para llamar colaboradores. En el caso de los discapacitados es importante trabajar con entidades que apoyen a los discapacitados, que conozcan a los discapacitados para poder identificar, como refiere la PPT, para poder identificar con mayor efectividad el perfil del puesto y que el proceso sea más óptimo. Luego está la entrevista. Aquí se hacen 2 entrevistas. En las 2 se tiene que dar un clima amigable para que el discapacitado pueda desenvolverse de la mejor manera posible. Y en la segunda entrevista iría un familiar. Tiene que ser un familiar que viva con el discapacitado. Luego se da la incorporación laboral. Es en donde ya el equipo de trabajo, los colaboradores, ya deben interiorizar lo que se dio en el taller, o sea, en la fase de sensibilización, para que se pueda crear un ambiente laboral e incluso, ¿por qué no?, un ambiente en el que puedan formar relaciones amicales. Y por último, la inducción, en donde es importante evitar los tecnicismos, hablar de manera muy sencilla y usar estímulos que llamen la atención para que estas personas puedan entender mejor. Y lo más conveniente es que tengan un guía o una persona que los pueda ayudar a cumplir las labores en la empresa o en la organización. Y por último, la fase de seguimiento, que es ver cómo se va desarrollando la persona con discapacidad en el ámbito laboral, qué tantos beneficios le está dando a la empresa y qué tantos beneficios está teniendo él como persona. Luego están los derechos. Realmente desde los años 80 se habla mucho de un tema de igualdad, un tema de derechos para las personas con discapacidad, pero en el 2007 se dio mucho el énfasis y se creó la Ley de Respaldo de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Como ven acá en el artículo 27, es básicamente que estén en condiciones iguales en el ámbito laboral las personas con discapacidad, así como cualquiera de nosotros. Y en el artículo 23 se le da prioridad en el aspecto laboral a las madres de familia, a los menores de edad y a las personas con discapacidad. Más adelante, en el año 2012, ya se crea también esta Ley General de la Persona con Discapacidad para la Igualdad en la Sociedad, que hasta el día de hoy se está dando, ¿no? Es la más reciente. Gracias.